Bueno, en la sesión anterior, lo que se refería a la definición nominal de filosofía, pues la verdad es que la máquina me sorprendió y se terminó. Pero bueno, ya estaba prácticamente finalizando la exposición antes de que me interrumpiera la máquina. Intentaré estar más atento, ¿verdad?, para que no se me pase el asunto. Aunque esta segunda sesión probablemente, o sea, el segundo tema que vamos a abordar ahora, pues nos ocupe 2 sesiones más. Bien, en la primera simplemente intenté aclarar qué es lo que significa el nombre, la palabra filosofía. Ahora se trataría de una definición real, es decir, qué es lo que realmente se entiende por ese nombre, cuál es la res, en latín, esa palabra significa la cosa, que con ese nombre designamos. Bien, evidentemente esto es una cuestión muy compleja, porque no sería absurdo decir que hay tantas definiciones reales de filosofía como filósofos. Una de las cosas que probablemente más desalientan a la gente que se asoma por primera vez a la filosofía es comprobar empíricamente la cantidad de contradicciones que hay entre los filósofos. O sea, hay muy pocas cosas en las que todos estén de acuerdo, ni siquiera muchas veces definir de qué estamos hablando, de qué estamos discutiendo, cuál es el objeto de la discusión filosófica. Pues, se podría decir que hay, no sé, quizá un poco cínicamente podría decir que filosofía es lo que hacen los filósofos. Pero claro, lo que hacen los filósofos es tan variado, tan variable y tan contradictorio, unas cosas que dicen unos con otras que dicen otros, pues que es realmente indefinible. De hecho, un filósofo alemán que se llama Oswald Külpe decía que la filosofía es indefinible. Bueno, yo creo que en cierto modo tiene razón también porque, bueno, pues, como comentábamos en la sesión anterior, digamos, el objeto del saber filosófico es tan amplio, es el amor a la sabiduría. Y la sabiduría entendida como saberlo todo de todo. Pues eso es imposible definirlo, es decir, encontrarle unos límites es como ponerle puertas al campo. Bueno, de todas maneras, uno de los grandes aportes que ha tenido el socratismo, y repito que Sócrates con mucha justicia se le tiene como el iniciador del gremio filosófico, y en último término también como el padre de la cultura occidental, pues es que nos enseñó la importancia de las definiciones. O sea, el intentar precisar de qué estamos hablando es algo que contribuye mucho a la claridad de nuestro discurso. Y admitiendo que en esta materia es realmente muy difícil una definición, es importante intentarlo. De hecho, casi todos los diálogos de Platón, que como saben ustedes, de alguna forma reproducen, hacen la crónica, digamos, de conversaciones que tenía su maestro Sócrates con interlocutores diversos, pues en muchos de esos diálogos el esfuerzo principal es por definir, o sea, por encontrar una fórmula que refleje la esencia, digamos, el qué de aquello de lo que estamos hablando, en qué consiste esto, ¿no? Bueno, de acuerdo con los diferentes argumentos de los diversos diálogos, pues, algunos tratan sobre la ciencia, sobre el saber, sobre la virtud, sobre la belleza y el amor a la belleza. Es el tema de la conversación que está recogida en el banquete, al que me refería en la sesión anterior. El ser,
la participación en el ser, la justicia, no sé, son amistad, son temas muy variados los que nutren esas conversaciones que tenía Sócrates probablemente en el Ágora de Atenas con sus amigos, con interlocutores variados y que están recogidas en los diálogos de Platón. Pues en casi todas ellas, el esfuerzo fundamental, que Sócrates a veces al final del diálogo reconoce que ha sido frustrado, o sea, que no ha logrado lo que trataba de conseguir, pues es definir. Y realmente esto es una cosa muy importante para entender el origen y muchos de los mejores resultados a los que ha podido llegar la filosofía y también la ciencia al rebufo de la filosofía en Occidente. Intentar precisar con la mayor limpieza lógica que podamos el qué y también el por qué, pero ante todo el qué de aquello de lo que estamos discurriendo y discutiendo. Bueno, entre todas las definiciones que ya digo son muchísimas, casi tantas como filósofos, que hay de filosofía, pues yo me quedo con la que a mí más me convence. No digo que sea perfecta, pero entre las que conozco, yo creo que es la mejor. Y se atribuye a Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Y voy a tratar de explicarla porque me parece que recoge muy bien, esencialmente al menos, cuál es la pretensión de la filosofía. Otra cosa es que la consiga, ¿no? Dice Tomás de Aquino que la filosofía es ciencia de todas las cosas por sus últimas causas, obtenida mediante la luz de la razón natural. Voy a detenerme un poco en cada uno de estos términos porque me parece que es muy significativa esta definición, insisto, con todas las insuficiencias y mucho más en este punto que pueda tener una definición. Lo primero que dice Tomás de Aquino de la filosofía es que es ciencia, lo cual puede parecer bastante sorprendente desde la acepción común que hoy en día entendemos cuando oímos esta palabra, ciencia. Realmente, cuando hablamos o oímos hablar de ciencia, pensamos en las ciencias empírico-positivas, es decir, aquellos discursos racionales que tienen como objetivo el entender o el comprender lo que vemos. Incluso formular de manera legal y por tanto empleando pues, una herramienta lógica y concretamente en el caso de las ciencias empíricas una herramienta matemática, es decir, que nos sirve para contar, para contabilizar pues los elementos constantes, los elementos variables en la observación, muchas veces una observación que no es natural, es una observación reproducida, digamos, en condiciones ideales de observación, por tanto no es la experiencia natural, sino el experimento. Es una observación, digamos, no en condiciones espontáneas, como la observación que podían hacer los antiguos de los fenómenos naturales, sino una observación elaborada o reelaborada en un laboratorio, ya digo, en condiciones óptimas de control de las constantes y las variables, por tanto, factorializando, contando, midiendo. Ciencia positiva no dice nada sin decirlo matemáticamente, por tanto, sin medir, ¿no? Bueno, pues ese es claro, el parámetro fundamental que hoy en día la mayor parte de la gente tiene de lo que es la ciencia. O sea, prototipo o el arquetipo, si quieren ustedes, de lo científico sería lo que hacen los científicos en un laboratorio. Evidentemente, de acuerdo con ese esquema,
pues la filosofía no sería ciencia. Pero de acuerdo con lo que pensaba Aristóteles de lo que es la ciencia, con la definición que hace Aristóteles de ciencia, y Tomás de Aquino, como saben ustedes, es un filósofo aristotélico, está bastante ligado al linaje de la tradición aristotélica, pues de luego sí que se puede aplicar a la filosofía lo que decía Aristóteles y piensa Tomás de Aquino que es la ciencia. La definición que da Aristóteles de ciencia es conocimiento cierto por causas. En la versión latina, Santo Tomás habla en latín y escribe en latín. Cognitio certa per causas. O sea, un conocimiento que proporciona certeza. La certeza es un cierto nivel de seguridad subjetiva, es decir, es la seguridad que tiene el sujeto cuando hace una afirmación o una negación, es decir, cuando enuncia algo sobre la realidad. Bueno, pues un conocimiento cierto basado en causas, conocimiento cierto por causas, es decir, no una seguridad solamente acerca del qué, sino también del porqué de aquello de lo que estamos hablando. Evidentemente hay formas de conocimiento cierto que no son científicas, propiamente dichas. Por ejemplo, yo puedo tener una certeza, por ejemplo, meramente experiencial. O sea, yo puedo estar cierto, por ejemplo, de que esta máquina que tengo delante, lo que nos permite esta comunicación entre ustedes y yo, pues existe. Y eso no es una certeza propiamente científica, es una certeza meramente experiencial o empírica. Una certeza, por ejemplo, de la existencia de mi propio yo. Eso no es científico, sino empírico, ¿no? O de que tengo aquí delante pues, este bolígrafo, etc. También puede haber certeza de fe. O sea, yo puedo estar seguro, puedo estar cierto de cosas que sé porque me las creo. Es decir, porque alguien que tiene crédito para mí, pues me las ha contado y yo le doy crédito. O sea, me lo creo. Bueno, pues hay muchísimas cosas que yo sé con certeza y que las sé por una vía, digamos, meramente experiencial o por una vía fiducial, es decir, a través de la fe, que no son propiamente científicas. Para que una certeza sea científica, tiene que basarse en una argumentación racional demostrativa. Es decir, un argumento, una sucesión de juicios, de enunciados que están encadenados unos con otros en forma tal que de la evidencia de los primeros enunciados, de las premisas de ese razonamiento, surge o se infiere, como dicen los lógicos, la evidencia de la conclusión de ellos, que viene como conclusión, como consecuencia de esas premisas, ¿no? Bueno, eso es una evidencia, digamos, mediata, es una evidencia a la que llegamos a través de un discurso que tiene unos medios, es decir, un comienzo, unas premisas, digamos, otras proposiciones que están en medio, y un final, que es justamente la conclusión. Mientras que la evidencia pues que yo tengo a través de la experiencia es una evidencia inmediata. O sea, a mí la existencia de este ordenador que tengo delante no se me da a través de ninguna otra cosa, se me da inmediatamente, lo tengo enfrente, lo veo.
o la evidencia que yo puedo tener, por ejemplo, la evidente credibilidad de alguien que me cuenta algo y que me lleva a creérmelo, pues también es una cierta evidencia inmediata. La evidencia que tiene sentido o valor científico es la evidencia inmediata, es decir, la evidencia a la que yo llego mediante una argumentación demostrativa, que me muestre, insisto, no solamente el qué, sino el porqué de aquello que estoy estudiando, cuestionando, tematizando. Bien, lo segundo que dice la fórmula de Tomás de Aquino, ciencia de todas las cosas. Esto es lo que los lógicos medievales llamaban el objeto material de una ciencia. ¿Cuál es su materia, digamos? El qué. El objeto material es aquello de lo que trata una ciencia. Ese es su objeto material. Bueno, pues el objeto material de la filosofía sería todas las cosas. Es una ciencia sobre todas las cosas. A esto también me refería un poco antes en toda esta reflexión que hacíamos sobre la definición nominal de filosofía. Aquello que busca el saber filosófico es saberlo todo de todo. Ciertamente es una singularidad que tiene la filosofía sobre el resto de las ciencias que podríamos llamar particulares. Es decir, cada una de ellas se centran en una parte de la realidad, mientras que la pretensión de la filosofía es universal, es omnicomprensiva. No hay nada en la realidad, digamos, que se sustraiga al interés de la filosofía. Ni siquiera lo irreal se sustrae al interés filosófico. Todo, absolutamente todo, lo real y lo irreal. En ese sentido uno podría decir, y es lo que, claro, han pensado algunos, incluso algunos filósofos ilustrados llegaron a pensar que la filosofía no es otra cosa que la enciclopedia de los saberes. O sea, tú tomas uno por uno cada una de las ciencias particulares y el sumatorio de todas ellas, la enciclopedia de todos los saberes, es el viejo ideal ilustrado, ¿no? Pues eso sería la filosofía. Y es lo que han pensado algunos filósofos ilustrados. Sin embargo, no es el caso de Tomás de Aquino y modestamente tampoco el mío. Me parece que hay una diferencia, digamos, no solamente cuantitativa, sino también cualitativa en relación al objeto del saber filosófico, y que estriba justamente en esto que dice la fórmula de Tomás de Aquino, que menciona, ¿no? En las últimas causas, es decir, que llaman los lógicos medievales, en este caso, el objeto formal de la filosofía, no el qué, no la materia, no el contenido, sino la forma, el modo en el que nosotros nos acercamos a ese contenido, en el caso del saber filosófico, es justamente esto que se expresa con esta fórmula, las últimas causas. ¿Qué es lo que nos interesa filosóficamente de aquello que estudiamos cuando estudiamos filosofía? Es decir, cuando nos interesamos en general por todo. Pues precisamente su porqué más radical. Es decir, el porqué último de las cosas que estudiamos. El discurso filosófico siempre ha tenido la pretensión de ser un discurso fundamental, es decir, que se remita o se remonte a los fundamentos, a las raíces últimas, aquello en último término a lo que debo llegar para dar una explicación, una razón cabal, completa de lo que estudio. En ese sentido, la filosofía siempre ha tenido, al menos como pretensión, el alejarse de un discurso trivial, es decir, un discurso que se quede simplemente en la superficie de las cosas, que no descienda
a la raíz, al fundamento. Ese nivel de radicalidad de la explicación última o de las causas últimas se puede comprender, por ejemplo, en contraste con el nivel del discurso de otras ciencias positivas, por ejemplo, las ciencias naturales o la ciencia física, ¿no? O sea, cuando un físico, la física mecánica, ¿verdad?, pues dice, a lo mejor lo digo mal porque yo no soy físico, me corregirán ustedes que seguro que saben más que yo. Pero me suena que la física mecánica enuncia pues, la ley de la gravedad, o la llamada inercia, en una fórmula en la que pone ese concepto, la gravedad o la inercia, en función del producto de la masa por la aceleración. La inercia, la velocidad, es el producto de la masa por la aceleración. Bueno, pues cuando un físico mecánico dice una cosa así, en caso de que lo diga así, que me parece que dice algo parecido, perdonen ustedes por la inexactitud, pues evidentemente está diciendo algo que desde el punto de vista del discurso de la física es completo y satisfactorio. Pero evidentemente ese enunciado físico está dando por supuesto pues una serie de cosas que en filosofía a veces ha habido filósofos que no han dado por supuesto. Por ejemplo, que exista la materia o que la materia tenga ciertas propiedades cuantificables como puede ser esto, ¿no? La masa, la aceleración o la gravedad de los cuerpos. No tendría mucho sentido que un físico cuestionara, por ejemplo, aquello que hace de supuesto fundamental del discurso de la física, que es, oye usted, que existen cuerpos materiales y que esos cuerpos tienen ciertas propiedades que justamente la física trata de elucidar, de estudiar, de formular legalmente, incluso de medir pues esos comportamientos que en función de esas propiedades los cuerpos tienen, ¿no? Bueno, y sin embargo, pues en filosofía sí. En filosofía hay gente para todo y hay gente que ha cuestionado, por ejemplo, la existencia de los cuerpos. Esto lo diré entre paréntesis y negaré haberlo dicho, pero es lo que pienso, ¿no? Es difícil encontrar alguna tontería que alguna vez no haya sido defendida por algún filósofo. Con eso no quiere decir que los filósofos sean tontos o digan tonterías. Lo que digo es que algunos filósofos han dicho cosas sumamente extravagantes. Y una de las más extravagantes es esta, que en filosofía se llama el espiritualismo, ¿no? Hay filósofos que han sostenido la tesis de que toda la realidad es inmaterial o espiritual, o sea que no existe la materia. También ha habido filósofos que han defendido lo contrario, que solamente existe la materia, llamado materialismo, ¿no? Bueno, pues cosas tan peregrinas o tan realmente extravagantes como estas, pues han sido defendidas. Pero lo que quiero decir es que algo que está en el genoma, digamos, o en la caracterología, digamos, del discurso filosófico es justamente el que se cuestiona cosas que habitualmente la gente normal pues da por supuestas. Mi maestro Antonio Millán Puelles decía que la tarea de la filosofía consiste en elevar a sabido lo consabido. Es decir, lo que todo el mundo da por sabido o da por supuesto, bueno, pues a veces la filosofía, que es un poquito más impertinente, algunos filósofos más que otros, pues lo cuestionan. Oiga, ¿y esto por qué? En último término, ya digo, la filosofía nunca se conforma con los porqués, es decir, con las causas inmediatas a los
a las realidades que estudia, sino que trata de remontarse a la raíz última, o a la causa última, o primera, según se mire, ¿no? En último término, aquello a lo que tengo que remontarme para, insisto, dar una razón lo más cabal, lo más completa posible de la realidad. Y por último, en la fórmula esa que he mencionado de Tomás de Aquino, aparece este concepto de la razón natural. Repito la definición que él da. Ciencia de todas las cosas por sus últimas causas, obtenida mediante la luz de la razón natural. Me quedaría aclarar este concepto, pero veo que el reloj está a punto de darme la hora y a lo mejor vale la pena que lo dejemos aquí para una siguiente tercera sesión, dedicarla a aclarar este concepto que me parece fundamental. Pues nada, interrumpo la sesión y hasta la vista.